vamos a ir dando comienzo a este encuentro por respeto a todas las personas que ya se han conectado, todos los participantes. Buenas tardes, muchas gracias por sumarse a esta actividad. Mi nombre es Giselle Rodríguez, yo les hablo en representación de Neogenetic. Somos líderes en lo que son test genéticos, tanto para lo que es maternidad como para lo que es infancia. Principalmente, uno de los test que más brindamos a la comunidad tiene que ver con el test del piecito ampliado, y esto es lo que hoy nos reúne con profesionales como son el doctor Hernán Boló y el doctor Gonzalo Rostaño, que son médicos pediatras, y debido a que nuestro público está en gran parte conformado por familias, por mamás, por papás y por futuras familias que están esperando un bebé. Entonces decidimos generar este encuentro para poner a disposición justamente de estas familias toda la información fundamental sobre los primeros controles y cuidados del recién nacido, de sus primeros días en casa, y también todo lo que tiene que ver la prevención y asistencia en caso de que suceda alguna emergencia. Así que, bueno, por mi parte, agradecerles a todos los que se están sumando. Les doy la bienvenida a los doctores, si quieren habilitar sus cámaras y micrófonos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Excelente, muchas gracias gracias inmensamente por participar, por sumarse a esta idea cuando se las planteamos. Simplemente generar esto un espacio de capacitación, de formación para las familias, siempre en beneficio de los bebés y de los niños. Así que, bueno, por mi parte lo único que voy a decir de manera organizativa es que vamos a comenzar con el doctor Boló, y luego va a continuar con su presentación el doctor Rostaño, por los que les pedimos, por una cuestión de orden, que las consultas que vayan teniendo a partir de sus presentaciones las vuelquen en el chat, ¿sí? Entonces luego al final de la presentación yo le voy a trasladar las preguntas para que puedan dar respuesta, ¿sí? Así que, doctor Bolo, si quiere, ya es todo suyo, puede compartir pantalla y comenzar con su presentación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias, como dijiste, a todos los que se están sumando. Y vamos a compartir un tema sumamente interesante, pero lo vamos a hacer lo más rápido que podamos y lo más entendible posible porque es un tema amplio y hay muchas cosas de qué hablar. Entonces vamos a ir conversando en particular sobre cada temita de lo que respecta a estos recién nacidos y los primeros cuidados del recién nacido, ¿sí? Cuando me digan, arrancamos, ¿sí? Cuando quiera usted, doctor, ya está todo listo, ya estamos viendo la presentación compartida, así que puede iniciar tranquilo. Bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar hoy en particular de los cuidados del recién nacido. Vamos a tratar de entender un poquitito este desafío tan grande que tienen los padres cuando hay un bebé recién nacido en la casa y principalmente los padres que son primerizos y yo siempre digo, bueno, nace el bebé, se lo entregan a los padres y a partir de ahí comienza la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo cuidamos? Aparecen un montón de dudas, un montón de miedo. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hablar un poquitito de todos esos primeros días y esos primeros cuidados del recién nacido y qué tenemos que tener en cuenta para poder llevar esta tarea un poco más fácil. Entonces, lo que debemos saber para que la tarea no sea tan estresante, tan agobiante y que no sea un caos en el momento de ir a la casa con el bebé, porque mientras estamos en el hospital va todo bien, pero cuando vamos a la casa ahí comienzan las dudas, los cuestionamientos, si estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal, y bueno, y vamos a aclarar y ir hablando puntualmente de cada tema, ¿sí? Entonces, para hablar un poquitito de generalidades, eh, bien práctico lo que les voy a ir comentando. Tenemos que tener en cuenta que cuando nace un bebé, nace con un peso aproximado de entre 2.500 a 4.000 gramos, una talla de 48 a 53 centímetros, que es el peso promedio,
Y entre este rango tenemos aproximadamente entre los 3 kilos y 3 kilos 400 el rango habitual de peso de estos recién nacidos. Tenemos que tener muy en cuenta que una vez que nace este recién nacido, en los primeros días después del nacimiento, esa primera semana, incluso hasta los primeros 10 días después del nacimiento, vamos a tener una pérdida del peso que hasta un cierto porcentaje que manejamos nosotros los pediatras es normal esta pérdida de peso. Entonces, muchas veces cuando van al consultorio los padres y pesamos a ese niño en el primer control, vemos un peso bajo y ahí comienza el susto y la mamá comienza a decir, pero doctor, ¿será que no le esté dando bien el pecho? ¿Será que no se está llenando? ¿Será que hay algún problema con mi leche? ¿Qué estoy haciendo mal? Y bueno, para tranquilidad de todas las madres, esa primera semanita, incluso primeros 10 días, puede haber una pérdida de peso siempre y cuando sea dentro del porcentaje que manejamos nosotros los pediatras, que es el porcentaje tolerable de pérdida de peso. Cuando este chico nace con un sistema nervioso totalmente inmaduro. ¿Inmaduro en qué sentido? Inmaduro que este chico no va a poder relacionarse, no va a poder decir exactamente, por ejemplo, o dar señales de que algo le duele. No, este chico lo que va a saber hacer es succionar, poder prenderse al pecho materno y poder hacer este estímulo innato, este reflejo innato que tienen al nacer, que es el estímulo de succión, ¿sí? Entonces no vamos a esperar mucho de un de un sistema nervioso de ese chico porque va a ser un sistema nervioso inmaduro que va a estar limitado a alimentarse netamente y llorar cuando hay algún problema. Los primeros días después del nacimiento tenemos la pérdida o la eliminación del meconio del recién nacido. ¿Qué es el meconio? Son las heces negruzcas o verdosas oscuras que tiene el recién nacido después del nacimiento. Tiene una característica de ser, como les dije, muy oscura, muy pegajosa, muy chiclosa. Yo le digo muchas veces que muchas veces es difícil incluso limpiar de la colita del bebé, pero eso es normal los primeros días, los primeros 3, 4, incluso hasta la primera semana se puede extender esta eliminación de meconio, que no significa un problema, son unas heces normales y después ya van cambiando de color, van teniendo un color un poco más pastoso, un color un poco más amarillento y una consistencia un poco más pastosa en algunos casos y un poco más líquida en otros, ¿sí? La piel, tenemos una piel, generalmente una piel rosadita, que después de unos días del nacimiento esta piel se va descamando, se va secando y los padres comienzan a preocuparse y dicen, pero doctor, ¿tiene algún problema en la piel? No, no es ningún problema de la piel, es una descamación normal que se puede ver en la primera semana del recién nacido, incluso esto puede a llegar a extenderse hasta la segunda, tercera y cuarta semana después del nacimiento. Tenemos muchas veces esos pequeños puntitos blanquitos alrededor de la nariz y en la nariz del bebé, que es el milium, que es algo típico, algo natural, algo que no representa ningún problema. Tenemos el acné del lactante o el acné del recién nacido, que son esas manchas rojas, esos puntos rojos que parecen pequeños granitos que no se tienen que tocar, no se tienen que poner ninguna crema ni nada. Es algo normal y puede haber algunas manchas también en la piel, unas manchas rojas en la nariz, en los párpados, en la frente, que son manchas que desaparecen alrededor del segundo o tercer mes y no implican ningún problema para el recién nacido. En el caso particular de las niñas recién nacidas, podemos llegar a ver alguna secreción vaginal de un color un poco transparente en algunos casos, en otro caso unas secreciones un poco blanquecinas y en otros casos una secreción un poco rosada, que es una secreción normal que podemos ver hasta la segunda semana y algunas veces hasta la tercera semana después del nacimiento. Lo mismo, en algunos casos podemos ver que de los pechos, de las mamas de las bebés recién nacidas puede salir un poco de leche, que es totalmente normal y esperado y no es para asustarse, ¿ok? Tenemos hipo, tenemos estornudo, tenemos de repente nuestro recién nacido se asusta por ruidos, por algún cambio climático, algún cambio de temperatura,
algún movimiento que hicieron con ese chico y hace que se asuste, que es totalmente normal, y eso puede llevar a un llanto repentino, un poco irritable por momentos, hasta que la madre lo consuela y esto pasa, ¿sí? Entonces, esto que estuve hablando ahora son generalidades típicas de un recién nacido, algo que podemos ver en las primeras semanitas del recién nacido, principalmente en las primeras 2 semanas. Entonces, es para tener en cuenta estos datos. Y bueno, y ahora vamos a ir hablando un poquitito más de qué hacemos con el niño, con el recién nacido en la casa, ¿sí? Eh, Fui citando los ítems de lo que vamos a ir hablando. En realidad son muchas cosas, pero traté de hacerlo lo más resumido posible para que sea entendible y para que pueda aclarar las dudas de los padres. Y después si queda alguna duda por eliminar, entonces dejan sus mensajes o me pueden escribir a la página de Instagram donde estoy, entonces vamos a ir saliendo de las dudas. Y bueno, ¿cómo tiene que ser el baño de este recién nacido después de salir del hospital? Bueno, los baños del recién nacido tienen que ser baños cortos, ¿verdad? Muchas veces los padres van a la casa con la idea de que para crear el baño, para hacer el baño tiene que ser todo un proceso con un inicio, un intermedio y un final, ¿verdad? Como un protocolo obligatorio, pero no. Los baños del recién nacido tienen que ser baños cortos, baños sencillos, con un agua a una temperatura de aproximadamente 34 36 grados aproximadamente, un agua tibia, donde el baño va a ser sencillo y rápido, donde van a limpiarle la cabecita, las flexuras principalmente, donde pueden juntar gérmenes y pueden juntar mugre. eh, Pueden lavarle la cabeza sin ningún problema, o sea, no hay nada contraindicado con el tema de lavar la cabeza, porque muchos padres van al consultorio y dicen, doctor, ¿le puedo lavar la cabeza? ¿Ya puedo lavarle la cabeza? Sí, pueden lavarle la cabeza dentro de ese baño corto, rápido que le estoy diciendo, en un ambiente adecuado, un ambiente donde no haya corriente de viento, un lugar cerrado, donde ustedes puedan controlar la temperatura y que sea una temperatura de ambiente ideal, unos 24 grados, 25 grados aproximadamente, ¿sí? Eh, Tienen que tener todo a mano. Acuérdense que ese chico recién nacido depende 100% de nuestros cuidados, así que tienen que tener todo a mano y todo cerca. No, por ejemplo, comienzan a bañarlo y tienen el jabón en otro estante y tienen que ir a buscarlo hasta allá y volver hasta la tina para bañarlo, hasta la bañerita para bañarlo. Entonces tienen que tener todo a mano, todo bien preparado. Se hace un baño rápido, se lo seca rápidamente al niño después de sacarlo del agua, sin fregar la toalla sobre él, solamente tocando esa piel y haciendo que la toalla absorba el agua y nada más. Sí, no hay muchos secretos con el baño. El cuidado del ombligo. El cuidado del ombligo es otra pregunta muy frecuente en el consultorio. El ombligo, no le tengan miedo al ombligo. Tengo padres que van al consultorio una semana después del nacimiento con el ombligo totalmente sucio y la excusa es no, no quiero tocar porque me da miedo o me da asco o me da temor poder lastimarlo o hacer algo que haga que llore. Bueno, el ombligo, no se preocupen con el ombligo, no le tengan miedo. Hay que higienizarlo porque puede producir infecciones si no se limpia adecuadamente. Entonces, eh, cada vez que lo van a bañar al niño, pueden lavarle el ombligo también, no pasa nada con eso. Después del baño se lo seca bien y nada más, ¿sí? Hay escuelas que todavía siguen indicando el uso del alcoholcito, el alcohol rectificado al 70% para higienizar el ombligo luego de cada cambio del pañal, pero otras escuelas que ya no lo recomiendan y se limitan exclusivamente a higienizarlo con un poco de agua o en el momento de bañarlo y con eso ya es más que suficiente. Cualquiera de las dos formas la pueden hacer, no hay ninguna contraindicación absoluta para ninguna de las dos, así que no le tengan miedo al ombligo y limpien bien ese ombliguito siempre. El cambio de pañal del recién nacido tiene que ser relativamente frecuente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ideal es controlar ese pañalcito antes de las tomas de pecho o después de las tomas de pecho para ir cambiándolo y evitar que ese pañal sucio quede en contacto mucho tiempo con la piel y pueda crear problemas. Todavía no va a haber una rutina
o una frecuencia establecida de las veces que va a ir de cuerpo o de las veces que va a hacer pis el niño. Eso es totalmente relativo y no va a haber una frecuencia donde ustedes van a decir, bueno, lo cambio cada 3 horas y con eso estoy bien. Todavía no vamos a poder lograr eso hasta ya por el año de vida aproximadamente, así que van a tener que estar pendientes de eso en todo momento. La ropita y el abrigo del niño tiene que ser siempre acorde al clima de cada país y de cada ciudad y de cada familia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En los lugares donde hace frío, lógicamente, los padres tienen que guiarse por la temperatura que ellos sienten, porque el niño siente lo mismo que nosotros. Si hace frío, el niño va a sentir frío. Si ustedes tienen frío en una habitación, el niño va a sentir frío en la habitación. Lo mismo con el calor. Si hace calor, el niño va a sentir calor en la habitación. Pero quiero abrir una arista ahí. Hay sí padres o madres que sienten más frío o más calor, entonces traten siempre de buscar una temperatura adecuada en el ambiente donde va a estar en la casa el niño. Tiene que ser una temperatura más o menos entre 22 a 25 grados aproximadamente. Y si va a estar dentro de esa casa con esa temperatura, puede tener una ropa un poco ligera sin que haya necesidad de abrigarlo. Y si van a salir afuera, en un lugar donde hay frío, principalmente, que ahora en Paraguay tenemos ciertas temporadas de frío, lo mismo en Argentina, entonces sí lo tienen que abrigar lógicamente, y evitar que tome temperaturas muy frías, porque cuando el bebé es recién nacido no tiene la capacidad de regular adecuadamente todavía su temperatura, entonces va a depender exclusivamente de los cuidados nuestros. Las horas de sueño de ese chico son muy relativas. Hay niños que se duermen toda la noche, hay niños que se duermen toda la mañana, no va a haber todavía una frecuencia con el sueño. No van a poder establecer tampoco ustedes una frecuencia de sueño con ese chico o un hábito, porque no lo van a lograr, porque no es algo que está maduro como para cumplirlo a la edad de recién nacido. Así que el sueño va a ser muy relativo. Hay padres que van a pasarse la noche en vela y hay padres que van a dormir con tranquilidad toda una noche. Y sí, cuando son recién nacidos, principalmente el primer mes, hay que estar muy pendiente de la alimentación de ese chico, porque ya tuve casos, por ejemplo, que lo dejaron dormir entre 8 a 12 horas y terminamos en la sala de urgencias con una hipoglicemia, con un descenso importante del azúcar en sangre, y en uno de los casos que tuve hasta llegó a aparecer una convulsión a consecuencia de eso. Así que si bien cuesta un poco, hay que estar alimentando a ese recién nacido aproximadamente cada 3 horas aproximadamente. La lactancia materna es regla, no hay cómo discutir, cómo evitarla. La lactancia materna tiene que ser a un ritmo frecuente. Podemos hacer que el chico tome pecho las veces que él quiera sin tener un límite de horarios. Y si es un chico tranquilito que duerme mucho, podemos hacer que esté mamando cada 2 a 3 horas aproximadamente. La lactancia materna no se discute, la lactancia materna tiene que ser regla, tiene que ser prioridad, tiene que ser número uno. Y la leche artificial, en algunos casos que se necesite, se puede llegar a implementar, pero tienen que ser casos muy puntuales. No hay ninguna contraindicación para el uso de chupetes. Hay escuelas que lo contraindican y escuelas que lo aprueban, pero no hay estudios así fehacientes y 100% concretos que lo rechacen en su totalidad. Yo, particularmente, en mi consultorio dejo que se use el chupete hasta cierta edad y con ciertos límites, así que no hay mucho problema con eso. Me hablan mucho también de los objetos de apego, que son unos pequeños peluches que se venden hoy en día. Pueden utilizarlo también, siempre y cuando sean hipoalergénicos y no haya ninguna reacción de piel al utilizar esos objetos. Y las visitas de familiares y amigos tienen que ser lo menos posible los primeros 2 o 3 meses de vida. ¿Por qué? Yo generalmente le recomiendo a mis padres que no reciban muchas visitas, principalmente de gente adulta o de niños pequeños, porque somos siempre portadores de gérmenes y estar recibiendo muchas visitas en la casa, con seguridad hay gérmenes que están entrando en la casa con esas visitas. Así que lo menos posible. Acuérdense que después cuando el niño se enferma son ustedes los que van a lidiar con él y no las visitas, ¿ok? Bueno.
Esto fue parte de lo que son los cuidados básicos del recién nacido en la casa. Yo sé que fue un poco rápido, pero como les dije, después si quedó alguna duda, vayan escribiendo, la vamos a ir comentando después, ¿sí? Las visitas al pediatra. Las visitas al pediatra y los controles del recién nacido, con frecuencia, si el recién nacido fue un recién nacido que no tuvo problemas después del nacimiento, un recién nacido sin ningún inconveniente, se puede hacer el primer control. Tenemos dos opciones: o a las 72 horas después de ser dado de alta, o a la primera semana después de ser dado de alta. Incluso en algunos países se recomienda 15 días después del alta. Yo particularmente recomiendo controlar a ese chico la primera semana después del alta, principalmente cuando son padres primerizos, porque tenemos que controlar cómo está yendo ese bebé y cómo se están comportando, y aclarar las dudas que puedan tener los padres después del nacimiento, ¿sí? Y en los casos que tuvimos chicos con algunos problemas después del nacimiento, yo recomiendo una consulta después de 48 a 72 horas del alta para ver cómo va la evolución de ese chico. Entonces, es básicamente los controles que hacemos después del nacimiento. Y una vez que hacemos estos primeros controles, ya las visitas van siendo, depende de cada pediatra, puede ser cada mes, vamos haciendo una visita al mes o una visita cada 2 meses, depende de cada pediatra. Las vacunas sumamente importantes. Hay dos vacunas muy importantes que se ponen después del nacimiento, que es la vacuna BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Se tienen que vacunar sí o sí porque somos región endémica de tuberculosis, así que tienen que tener la vacuna BCG. Y hay casos también de hepatitis B, entonces tenemos que estar inmunizados. Nuestros bebés tienen que estar inmunizados contra esto después del nacimiento. El test del piecito es sumamente importante. Neogenetic nos da la posibilidad de hacer un test del piecito ampliado, donde tenemos varias determinaciones que nos ayudan a poder hacer diagnósticos precoces de alguna patología que puedan tener nuestro bebé. Así que el test del piecito es sumamente fundamental para que podamos tener la certeza de que este chico no pueda tener alguna patología que tenga que recibir alguna intervención temprana y que esto no cause mucho problema. Análisis de sangre del recién nacido, generalmente no. Lo que yo suelo pedir con el test del piecito es la tipificación sanguínea para saber el grupo sanguíneo, y análisis de sangre no se le hace a no ser que haya algún problema, por ejemplo, una ictericia o algún problema respiratorio después del nacimiento o alguna infección materna que estemos con sospecha de que el niño haya adquirido esa infección. Así que análisis de rutina no se hacen a no ser que sea puntualmente necesario. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de los problemas que puede haber después del nacimiento de nuestros bebés. Hay algunos problemas que son los más típicos. Por ejemplo, la ictericia del recién nacido es cuando el bebé comienza a presentar un color de piel amarillento, que generalmente ese color de piel amarillo va comenzando desde la carita, a la cabeza, a la carita, y va bajando al tronco y a las extremidades. Y a medida que se va resolviendo, va desapareciendo de la misma, como fue ascendiendo, de abajo para arriba. O sea, lo último que va a desaparecer es la carita y los ojos, que muchas veces se ponen amarillo. Entonces, la ictericia es el aumento de la bilirrubina de nuestro recién nacido por una falta de metabolización o por alguna incompatibilidad sanguínea, que cuando vemos que el chico se pone muy amarillo, tenemos que hacer unos análisis para detectar los valores de bilirrubina, y eventualmente, si son muy elevados para la edad de vida que tienen nuestros niños, tienen que internarse para recibir la famosa luminoterapia, que son esas luces que parecen una nave espacial, ¿sí? Las dermatitis del pañal, sumamente comunes. Tenemos que orientar a nuestros padres con los cambios de pañales a tiempo. En algunos casos podemos usar algunas cremas para ayudar a no terminar en eso, y inculcar principalmente la buena higiene del recién nacido con algodón y con agua tibia, tratar de no usar toallitas húmedas los primeros meses, ¿sí? Los cólicos sumamente frecuentes.
Ojo, acá quiero hacer una aclaración. Los cólicos no aparecen en la primera o segunda semana después del nacimiento. Generalmente los cólicos en los recién nacidos aparecen en la tercera semana y ahí comienzan los problemas y comienza el desespero, ¿sí? Entonces, lo primero que yo les recomiendo a los padres cuando aparecen los cólicos es calma. Los cólicos es un proceso fisiológico que tiene que cumplir el aparato gastrointestinal y es un proceso que va a ir pasando y ir mejorando a medida que el chico va creciendo. El estreñimiento, pero el estreñimiento entre comillas, porque es muy frecuente ver en los bebés que son alimentados exclusivamente con pecho materno, es muy común ver que esos chicos no vayan todos los días de cuerpo, pueden ir cada 2, cada 3, cada 4 días de cuerpo y eso no es un estreñimiento todavía. Pero sí hay chicos que hacen unas deposiciones duras, unas deposiciones importantes que tenemos que tratar de identificar por qué está ocurriendo, si es que hay alguna intolerancia, alguna alergia, y esto ya puede aparecer también al hablar de intolerancia o diarreas o alergias, perdón, ya aparecen también episodios de diarrea y esa diarrea puede tener algunos hilitos o algunas manchitas de sangre que tenemos que hacer algunos estudios para detectar si estamos frente a una intolerancia o a una alergia. Llanto inconsolable, mucha atención con el llanto. Generalmente los bebés lloran de por sí habitualmente, lloran cuando tienen frío, lloran cuando tienen hambre, lloran cuando están sucios, lloran cuando quieren el apego de la madre, pero cuando vemos que ya cumplimos con todo eso y el chico sigue llorando y no hay forma de consolarlo, vayan a urgencias porque algo está pasando, ¿sí? O hablen con su pediatra y vayan al consultorio porque algo está pasando. Cuando tenemos un llanto inconsolable es porque hay algún problema. Lógicamente la fiebre en un bebé recién nacido es de mucho cuidado. Tenemos que identificar por qué es la fiebre, si es tal vez porque hay un clima muy caliente, porque el chico está muy arropado, si efectivamente está haciendo fiebre por algún problema infeccioso que tengamos que tratar. Es algo así, como ven, estoy saltando de manera rápida por cuestión tiempo para que podamos la oportunidad de poder llegar lo más fácil y sencillo con los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, estos básicamente los problemas que puede tener nuestro recién nacido y lo que tenemos que tener en cuenta para poder ir a la urgencia y cuidar a este chico. Bueno, eso es todo de mi parte. Yo sé que fue rápido, yo sé que va a haber consultas, pero vamos a tratar de responder todo de la mejor manera para que estén tranquilos y puedan disfrutar de esta etapa tan maravillosa que es cuidar a nuestro recién nacido. Excelente, doctor. Muchas gracias. Fue muy clara toda la información. Me parece que está bueno a veces tener esta pequeña señal de todo lo que uno tiene que prestar atención, de esas señales justamente que tenemos que tener en los primeros días en casa, para tener una valoración de qué es lo esperable y cuáles son los indicadores de que tenemos que tal vez acercarnos a una guardia o contactar a nuestro pediatra. Así. Así mismo, bueno, cualquier duda que tengan la van escribiendo y los vamos respondiendo, ¿sí? Sí, aquí le traslado las consultas que ya han dejado dentro del chat. Sí, La primera pregunta es sobre los cuidados en casa. Dice, ¿es bueno bañar al niño en verano poniendo el aire acondicionado en 24 grados o es mejor sí. sin aire acondicionado? Bueno, sí, si hace mucho calor, eh, algunas veces podemos prender el aire acondicionado, pero tiene que ser un aire acondicionado que no tire el viento directamente sobre el bebé, que sea una temperatura de 25, 26 grados para crear un ambiente agradable en la habitación, que no haga ni frío ni calor, buscar un ambiente agradable. Si el aire acondicionado es un aire acondicionado que enfría mucho, que es de mucha potencia y enfría mucho la habitación, es preferible hacerlo con el aire acondicionado apagado. Perfecto. La siguiente pregunta, una futura mamá que dice, ¿Sí? voy a tener un niño y no tengo ideas sobre los cuidados y limpieza de la parte íntima. ¿Hay algún Muy cuidado especial? importante. Bueno, varoncito, no pasa nada con el varón. Se higieniza alrededor del pilincito, no hace falta decalotar, no hace falta pelar ese pilín, así que no se estresen con eso. Una higiene por fuera y nada más. Y en el caso de las niñas, con mucho cuidado, con un algodoncito de agua tibia, se hace una pasada muy suave por la parte genital
y al comienzo va a tener como un unto blanco que es normal después del nacimiento y con las higienes diarias que se le va haciendo de esa manera delicada, eso va a ir desapareciendo de a poco, no hay necesidad de estar pasando con mucha fuerza y tratar de sacar todo eso de una vez porque no lo van a lograr y lo único que va a causar es problemas. Perfecto, bien. Otra consulta, doctor. ¿Puede explicar, por favor, sobre la hipertensión pulmonar? Mi bebé estaba bien cuando nació y a la noche se descompensó y bajó su saturación. Ella Bueno, nació con 7 semanas y media en cesárea. sí. Bueno, mira, hablar de hipertensión pulmonar es un tema un poco amplio, pero te lo voy a resumir lo más sencillamente posible, ¿sí? La hipertensión pulmonar en los bebés es una patología que puede ocurrir tanto en un bebé prematuro como en un bebé de término. Sí, es mucho más frecuente en los bebés prematuros y la hipertensión pulmonar es una falla en la adaptación que tiene que tener ese bebé con el medio ambiente donde se expone, ¿verdad? Las presiones que hay en los pulmones son muy elevadas y le dificulta al corazón poder bombear la cantidad de oxígeno necesaria para esos pulmones, entonces comienza a tener una cierta dificultad respiratoria y un descenso de la saturación, para explicarlo así de la manera más sencilla. Entonces, algo que suele ocurrir generalmente son leves o moderadas, en muy pocos casos suelen ser hipertensiones severas y es un proceso que tarda entre 4 a 1 semana en resolverse, incluso mucho antes cuando son leves. Así que no es una patología muy grave cuando son leves o cuando son moderadas, pero hay que tener cierto cuidado con ese niño y no puede mamar muchas veces y tiene que tener ciertos cuidados en una terapia intensiva intermedia mínimamente. Bien. Otra consulta es si es necesario bañar todos los días al recién nacido. Sí, si estamos en un ambiente como Paraguay, Argentina, donde tenemos mucho calor y donde tenemos cambios climáticos constantes, sí, yo recomiendo que se bañe todos los días de la manera que les mencioné, ¿sí? Excelente. Otra consulta es a los cuántos días se circuncida a un varoncito. Sí, bueno, eso depende mucho, ¿sí? Si vamos a ir por lo recomendado oficialmente, la circuncisión no está 100% indicada al nacimiento. Hay algunos padres que eligen que después del nacimiento se haga la circuncisión, se puede hacer sin ningún problema, es elección de los padres, o algunos padres eligen hacerlo más adelante a los 2, 3 añitos. La verdad que desde mi punto de vista, cuando el tiempo ideal para esperar, yo al menos recomiendo en mis pacientes más o menos entre los 2, 3 años, no hacerlo cuando es tan chiquitito y no someterlo a un sufrimiento extra que ya es todo un problema a su nacimiento, ¿verdad? Bien, y en relación a esa pregunta hacemos la última, ya luego les pedimos si tienen nuevas preguntas para poder darle el espacio al doctor Rostaño, que las canalice por aquí o directamente lo pueden contactar a ustedes a su página de Instagram, como bien dijo, para continuar, ¿sí? Le hago la Sí. última pregunta, si continuamos con el otro tema, es si es recomendable la colocación de aritos a las nenas al nacer. Bueno, los aritos, mira, por costumbre lo hacemos después del nacimiento, pero si vamos a buscar una recomendación estricta, se recomienda esperar por lo menos hasta los 2 o 3 meses, ya que este chico los primeros meses de vida tiene un sistema inmunológico que no se va a saber defender de algún germen que pueda llegar a agredirlo y hacer una herida en la oreja es una puerta de entrada para infecciones. Pero depende mucho de cada pediatra también. Hay pediatras que lo indican después del nacimiento y la probabilidad de que pueda ocurrir una infección igual sigue siendo muy baja. Excelente, perfecto. Bueno, doctor Boló, clarísimo. Muchas gracias por su presentación. Si le parece, bueno, ahora vamos a continuar con el doctor Rostaño y bueno, luego al finalizar vemos si hay alguna otra consulta, bueno, o repetimos para que lo puedan contactar o u obviamente a dónde pueden ir a consultar con usted personalmente para, bueno, lo que son los cuidados de luego de sus bebés. Bien, genial. No, si van directo a mi página de Instagram van a tener toda la información y vamos a ir charlando ahí. Excelente, excelente. Muchas gracias. Doctor Rostaño, si está ahí, perfecto, ya lo estamos viendo. Acá estamos. Excelente. Buenas tardes. Buenas tardes. Si quiere compartir pantalla para iniciar su presentación. Mientras tanto, yo le voy contando a todos los presentes que el doctor Rostaño es médico pediatra.
es jefe de la terapia pediátrica de una importante clínica de la ciudad de Córdoba, en Argentina, y particularmente tiene también la característica de ser instructor en lo que son primeros auxilios y RCP, tanto para personas civiles como para personal de salud. Así que bueno, es muy importante el aporte que puede hacer hoy, principalmente para conversar sobre los primeros auxilios, la prevención de los accidentes más frecuentes que podemos tener con los bebés en casa y las maniobras, las primeras maniobras en el caso de tener que asistirlos. Doctor, si ya está listo, le dejo el espacio todo suyo Bueno, para que pueda comenzar cuando quiera. ¿ahí se ve bien? Excelente, excelente. Perfecto. Bueno, buenas tardes, allí me presentó. Yo soy médico, soy especialista en pediatría y especialista en terapia intensiva infantil también. Y dentro de esto, un poco por cuestiones personales, un poco por gusto, un poco por ver también los niños que terminan en terapia intensiva, por ahí surge esta necesidad de actuar antes y estar capacitado y capacitar también a la población en general en cómo prevenir o llevar rápido a los niños a la consulta para evitar lesiones más severas. Siempre cuando nosotros hablamos de nuestros cursos de RCP, cuando lo damos tantos para padres y familias como también para médicos, yo soy instructor de la American Heart Association en el curso PALS, hablamos que la cadena de supervivencia, el primer eslabón anteriormente era detectar el paro cardiorrespiratorio y actualmente el primer eslabón en realidad es prevenir, porque en pediatría la mayoría de los eventos graves son prevenibles. Y dentro de lo que son la prevención en casa, en los niños pequeñitos y en los niños ya un poquito más grandes, son las caídas y los golpes. Siempre que hablamos de caída y los golpes en los niños pequeños, por una cuestión anatómica, por una cuestión de tamaño, lo primero en golpear es la cabeza. Y como siempre decimos, la cabeza de los niños en realidad está preparada para recibir algunos golpes. Estos golpes que están a nivel de la frente o en la región posterior de la cabeza son mejor tolerados que los que se producen a los costados. Y siempre que hablamos de golpes, decimos que un golpe es importante y de magnitud en un niño cuando supera a la caída a una altura de ese niño, al tamaño de una altura. Entonces, en cualquier bebé, una caída de más de 50 u 80 centímetros, cuando impacta directamente con la caída, es una caída de significancia y una caída que merece nuestra atención. Si luego de una caída aparecen síntomas, como pueden ser alteración de la conciencia de ese niño, alteración en su comportamiento, vómitos, a repetición, porque muchas veces hay una caída y posteriormente de esta aparece algún que otro vómito, eso muchas veces tiene que ver con que el bebé suele caerse generalmente a la noche, cuando está cansado y después de comer, no tiene tanta significancia, pero cuando aparecen 2, 3 o más vómitos, sí es algo significativo que nos tiene que hacer acudir a la consulta. Lo mismo, obviamente, cuando aparecen convulsiones o cuando aparecen hematomas muy grandes y blandos, ahí también es necesaria la consulta. En esa consulta siempre recomendamos asistir a la guardia o al servicio de emergencia con el bebé, no quedarnos en casa, esperar la ambulancia o el médico a domicilio, ya que si aparece alguna complicación va a ser en un centro hospitalario que ese niño va a requerir la consulta. Por ahí existe un mito que los bebés después de golpearse, si el golpe es importante, no pueden dormir. En realidad, el cerebro siempre se recupera durmiendo cuando existe alguna conmoción o algo en el cerebro. Cuando decimos de consultar luego de un golpe es porque tememos que exista alguna fractura o alguna lastimadura en el cerebro. Entonces, por más que nosotros, si el niño se duerme porque tiene alguna lesión, por más que lo intentemos desde afuera despertarlo, el niño se va a dormir. Ese mito surge de que antiguamente se trataba de educar para que los papás no se quedaran tranquilos con sus niños que estaban prácticamente en coma y no fueran a la consulta porque se pensaban que estaban recuperando. Actualmente ya podemos decir que en realidad lo que tenemos que hacer es observar a nuestro niño que duerma de forma normal, estimulándolo y viéndolo a intervalos seguidos luego de una caída de significancia. Pero sí recuerden que una caída significante que genere síntomas o un hematoma importante requiere consulta médica. Evitar las caídas es muy importante, entonces sabemos que los niños a partir de los 6 meses empiezan a rolar, empiezan a girar y se caen. Si yo estoy al cuidado de un niño, tengo que estar dedicado al cuidado de ese niño. No puedo estar dedicado al niño y buscar una cosa y buscar la otra, estar con mi móvil o hacer alguna otra cosa.
Si estoy con un niño, estoy con un niño. Si tengo que buscar alguna otra cosa, más vale dejar al niño en el lugar, que el niño llore un rato, yo buscar el pañal, buscar las cosas y luego seguir atendiendo al niño. Las camas siempre con barandas, las barandas altas y sin cosas dentro de la cuna que el bebé puede usar como pie para saltar esa cuna. Y si no tengo ninguna de estas cosas, o un corralito, o algún lugar donde dejar al bebé, el piso siempre es el lugar más seguro, evitando obviamente los otros riesgos de que ellos pueden agarrar. Con respecto a los cortes, en los bebés pequeñitos los cortes no suelen ser tan frecuentes, sí ya cuando son un poquito más grandes, tenemos que saber que cortes de más de 1 centímetro, cortes en los cuales se ve el fondo que sale hacia afuera, cortes que se den en la cara, en la región genital o en la región de las articulaciones, requieren asistencia médica. Siempre que tenemos un corte o una lastimadura, lo primero que tenemos que hacer, la primera prioridad es detener el sangrado. Y el sangrado se detiene presionando. Si yo presiono y tengo tiempo, porque el sangrado no es muy masivo, tengo tiempo de primero higienizarme las manos con agua y jabón o una solución alcohólica, ponerme guantes y agarrar una gasa estéril, siempre es mejor. Y si no, con lo primero que yo tenga es comprimir de forma precisa y fuerte sobre la herida para que deje de sangrar. Y eso es válido para cualquier tipo de sangrado. Una vez que frenó el sangrado, ahí paso a la siguiente fase, que sería limpiar esto, que puede ser primero con agua, si tengo agua segura, o una ampolla de solución salina que puedo tener en mi botiquín, que limpia por arrastre. Y posteriormente con un desinfectante a base de yodo, ya que el alcohol o el peróxido de hidrógeno por ahí pueden lastimar la piel, las soluciones yodadas no, y me brindan el beneficio que al ser una tintura voy a ver bien por dónde se produce esa lesión. Siempre que limpio, limpio del centro hacia afuera, porque si voy de afuera hacia adentro, arrastro la suciedad y los gérmenes desde afuera a la lesión que yo tengo. Entonces siempre de adentro hacia afuera, luego la cubro y si tiene más de 1 centímetro o está ubicado en alguno de estos lados, voy a buscar asistencia médica por si es necesario una sutura en esa lesión. Luego las quemaduras. En Argentina y en algunas zonas, se me ocurre también que en Paraguay, nosotros usamos mucho las infusiones y estamos mucho con el termo con agua caliente. Entonces, como dijimos para las caídas, o tengo al bebé y estoy con el bebé, o hago el resto de las cosas. Las dos cosas al mismo tiempo sale mal. Entonces, evitar utilizar el termo con agua caliente cuando estoy con un bebé o tenerlo cerrado. Evitar las infusiones muy calientes cuando voy a estar con un bebé o mantenerlas aparte y el bebé por otro lado. Evitar que estén, como vemos en la imagen, cerca del borde de mesas porque la curiosidad de los niños va a hacer que intenten agarrarlo. Cuando cocino, cocino en las hornallas de atrás de la cocina y siempre con las asas de la cocina hacia los costados para evitar derrames. En Argentina también, como tenemos inviernos un poco más crudos, tenemos mucho cuidado y recomendaciones con respecto a la calefacción, principalmente aquellas que dependen de elementos radiantes o de fuego o estufas que pueden estar a la altura de los niños. Cualquier quemadura en un niño puede ser de gravedad y siempre que tengo una quemadura, lo primero que tengo que hacer es sumergir lo que se quema en agua fría. No hace falta que sea agua helada, no hace falta que sea hielo, pero sí agua fría para limitar el daño térmico que genera la quemadura. Posteriormente a eso, tengo 2 o 3 características que me hacen hacer que una quemadura requiera asistencia médica. El tamaño de la quemadura. Una quemadura que sea mayor del tamaño de la mano del bebé o del niño requiere asistencia médica. Una quemadura en la cara, en los genitales, en las articulaciones o que esté llena de ampollas requiere asistencia médica. Porque ese tipo de quemadura van a requerir un trato, una desinfección y una cura especial que no la vamos a poder hacer nosotros solos. Si las quemaduras son menores a esto, son solo enrojecimientos o una pequeña ampollita, la puedo curar en casa luego de bajar la temperatura, cubriendo con alguna crema cicatrizante específica para quemaduras. De todas maneras, en los bebés menores de 6 meses, cualquier quemadura requiere asistencia médica para por lo menos sacarnos la duda de que se puede mantener en el hogar y que no haya que hacer algún otro tipo de médico. Con respecto a las convulsiones son movimientos que están fuera del control de los niños. Son situaciones en las cuales el cerebro entra en una especie de cortocircuito y en ese cortocircuito aparecen movimientos musculares repetitivos y continuos sumados a una desconexión del bebé.
Las causas de las convulsiones pueden ser muchas, pueden ser múltiples. La convulsión es un síntoma de que el cerebro en ese momento no está trabajando bien. Pueden ser enfermedades genéticas, pueden ser epilepsia, pueden ser infecciones o lo más común de todo que son las convulsiones febriles. Las convulsiones febriles son benignas, por lo generalmente aparece una sola vez y no tienen relación con la altura de la fiebre o la cantidad de fiebre o el tiempo que está con fiebre el bebé. Simplemente ocurren como una manifestación más del episodio febril. Cualquiera sea la convulsión, lo que nosotros tenemos que hacer en casa como primeros auxilios es siempre lo mismo y es proteger para que el niño no se lesione durante estos movimientos. Esto es si es un niño mayor o más grande colocando una almohada y si es un bebé sosteniéndolo para la cabeza para que los golpes de la cabeza no den contra el piso y no se lastime. Sacar todo lo que está alrededor para que no se vaya a caer encima y se vaya a lesionar y mantenerlo libre de riesgos. No hace falta que coloquemos nada dentro de la boca del bebé, porque cualquier cosa que coloquemos por dentro no va a evitar de que se lastime muchas veces y nos puede llegar a lastimar a nosotros o romper algún instrumento que pongamos adentro y eso luego será aspirado. No es cierto que la lengua puede tragarse o moverse durante la convulsión. La lengua es parte del maxilar, así que no hay forma que durante esos movimientos sufra algún tipo de movimiento que yo lo pueda evitar con las manos. Sí, tenemos que saber que las convulsiones habitualmente dentro de 1 o 2 minutos ceden de forma espontánea. De todas maneras, si yo presencio una convulsión con mi niño, puedo preparar ya sea el llamado a la asistencia médica, si lo voy a tener de forma pronta, o yo concurrir a un servicio de emergencia. La mayoría de las veces, mientras se va preparando eso o se va llamando, la convulsión cede. Y ahí tengo que saber que luego de una convulsión viene un periodo que se llama posictal, en el cual hay un sueño muy intenso que cuesta despertar al niño y entra el niño en un estado similar a un coma. En ese momento lo que tengo que hacer es ponerlo de costado y así esperar la asistencia médica o llevarlo al centro sanitario. Porque sí, en ese momento pueden aparecer vómitos o cuestiones que dificulten la respiración de ese bebé. De todas maneras, tengo que estar tranquilo. Más del 90-95% de las convulsiones en pediatría ceden solas de la misma manera que empezaron. Y sí va a requerir seguramente atención y realizar algunos estudios, pero en la mayoría de las veces son un fenómeno benigno que puede ser controlado. Las caídas y los accidentes de pileta lamentablemente producen ahogamientos y son una de las causas más importantes de mortalidad infantil prevenibles. Por ejemplo, de la zona que soy yo de Argentina, en este verano fallecieron más de 25 personas por ahogamiento en piletas, ríos y lagos, todos prevenibles. Tener una pileta en casa es un factor de riesgo a tener un accidente y lo debo tomar como tal. Los niños y principalmente los bebés chiquititos pueden ahogarse en cualquier cantidad de agua. Ellos no pueden sostener la cabeza erguida, entonces estar boca abajo, a lo sumo en 1 o 2 centímetros de agua, puede ser peligroso para la vida de estos niños, ya que no pueden levantar la cabeza y así pueden sofocarse en esa agua. No hace mal el exceso de agua, hace mal la falta de oxígeno. Entonces, todo lo que me tape las vías respiratorias y no me deje incorporar oxígeno va a hacer que el bebé sufra algo grave. ¿Cómo evito esto? Bueno, cuando tengo bebés pequeñitos, tengo que evitar en casa tener fuentes, baldes o cosas con agua fuera de la supervisión del bebé, ya que un bebé que cae adentro de estos fuentes de agua que muchas veces usan para pasar o limpiar los pisos de la casa puede ser peligroso. Por más que tenga una pileta pequeñita con un poquito de agua en un bebé que ya se sienta solo, nunca lo voy a dejar solo sin supervisión de un adulto, ya que una simple caída en poquita cantidad de agua también puede ser muy peligroso para ese bebé. En bebés más grandes, y yo tengo una piscina en mi casa, la pileta siempre tiene que estar con cerco, siempre con un cerco perimetral que lo rodee de forma completa, que sea mayor a la altura del bebé, de barrotes horizontales o de tejido para que no trepe y cerrada con una traba anti-niños. Siempre y en todas las ocasiones, incluso hay legislación en cómo debe ser construida la pileta para evitar accidentes. Los niños siempre tienen que estar en el agua bajo la supervisión de un adulto. Nunca los niños deben estar solos. Siempre con trajes de baños de colores llamativos y que no se confundan con la pileta. Los cursos de autosalvamiento, aprender a nadar en los niños, las lonas que cubren la pileta, las alarmas de inmersión son complementos que pueden ser útiles,
Pero en realidad, la real prevención es el cerco, la pileta cerrada y los niños siempre bajo supervisión de un adulto. Y con esto, en el ahogamiento, también avanzamos en lo que es el atragantamiento. Sabemos que nuestros bebés, nuestros niños, pueden estar predispuestos a tener este tipo de accidentes. Se puede dar, ya sea porque un hermanito le lleva algún alimento todavía sólido que el bebé no está preparado para comer, sea porque se mete un trozo muy grande de comida en la boca, sea porque hay algún juguetito o algo que gateando en sus primeros días se lo introduce en la boca. Entonces, acá tenemos una fase de prevención. Y en esa fase de prevención es el tamaño de los alimentos, la consistencia de los alimentos, alimentos tipo maní, ese tipo de cosas que están prohibidos para niños menores de 3 años. Los juguetes y todo el resto de las cosas, y cuando nuestro bebé empieza a explorar, a gatear y a jugar, tener muy en cuenta que puede introducirse a la boca por curiosidad cosas pequeñas. ¿Cómo nos damos cuenta que ante un juguete, un alimento o lo que sea, nuestro niño tiene una obstrucción de la vía aérea? Nuestra vía aérea tiene un reflejo muy potente, que es la tos, que ayuda a limpiar la vía aérea y mantener fuera todas las cosas que quieren ingresar. Cuando la tos ocurre y ocurre con sonido, es porque el aire se está moviendo. Cuando deja de haber sonido, implica que esa obstrucción en la vía aérea es completa y por lo tanto yo debo hacer alguna maniobra para desobstruirla. No tengamos miedo ante las obstrucciones o los ahogos o los accesos de tos que puede ocurrir con leche o vómitos o que ocurren muchas veces en los bebés producto de su reflujo. Esos raramente evolucionan a un evento severo. Los eventos severos ocurren cuando hay un sólido que ocluye y tapa la entrada a la vía aérea en la zona de las cuerdas vocales. Si un bebé comienza a toser, como vemos ahí en la imagen, lo que tenemos que hacer es quedarnos tranquilos. No ofrecerle líquido, no ofrecerle el pecho, no darle palmaditas en la espalda. Simplemente quedar y observar a ver qué es lo que ocurre. Ahora, cuando nuestro bebé empieza a hacer esa tos y esa tos no tiene sonido, abre grande la boca, se empieza a poner morado en los labios de color azulado, abre grande los ojitos y lo más importante de todo, hace un esfuerzo como de tos, pero sin tener ningún tipo de sonido, es cuando tenemos una obstrucción completa de la vía aérea. Esa obstrucción completa de la vía aérea es la que requiere una intervención rápida y oportuna por nuestra parte, y es lo que nosotros podemos llegar a capacitarnos en cursos de primeros auxilios para saber cómo responder. En el resto no hacemos nada, en esto sí. Acá les voy a compartir para que veamos un video de cómo se hace esta maniobra, que es la maniobra que nosotros habitualmente en nuestro curso enseñamos y practicamos con nuestros simuladores. Esta maniobra es la equivalente a la conocida maniobra de Hemlich que se utiliza en los adultos. En menores de 1 año se utiliza este tipo de maniobra, que es la maniobra de los 5 golpes en el pecho y las 5 palmas. Un momentito mientras se abre el video. Doctor, ¿le puede colocar el video nuevamente desde el inicio? Porque está cargando todavía y no se ve con nitidez la imagen y no sé si está activado el sonido, tal vez tenga que activar el sonido porque no se escucha. O si lo quiere ir comentando mientras por encima del video. Bien. Está activado el sonido. ¿Ahí se ve la imagen mejor? Sí, a ver, cuando le dé play para que corra, digamos, sin interrupción. Bien. Bueno, ahí está la imagen que ya se cargó.
Bien, esta maniobra tiene la característica de que lo que yo voy a hacer es generar un movimiento de aire dentro del tórax del bebé para expulsar ese cuerpo extraño. Entonces, siempre comienzo con el bebé boca abajo. Esta es la posición correcta del bebé boca abajo. Yo me debo sentar, estirar una de mis piernas. Sobre esa pierna estirada voy a colocar mi antebrazo y ese antebrazo va a sostener la cabecita del bebé como si fuera una canastita para no ocluir la vía aérea del bebé. El bebé va a reposar sobre mi antebrazo de esta manera, siempre estando la cola por encima de la cabeza del bebé. En esa posición, esto es el bebé en horcajadas, bebé encima de mi antebrazo y mi antebrazo firme encima de mi muslo, voy a realizar los golpes. Van a ser 5 golpes entre las dos escápulas, que son esta zona que está entre las dos paletas del bebé. Esos golpes van a ser de forma fuerte con el talón de la mano, de la otra mano, y lo voy a hacer sin parar un golpe tras otro. Fíjense cómo se ve bien el video. En ese momento, con la mano que hice los 5 golpes, que está justo ahí en la espalda, voy a agarrar la nuca del bebé y lo voy a dar vuelta sobre mi otro antebrazo y la misma pierna. Y ahí voy a hacer 5 compresiones en el pecho, en la zona intermamilar. Me fijo en la boca, que no esté el cuerpo extraño, y sigo haciendo 5, 5, 5 y 5. ¿Hasta cuándo hago esto? Esto lo hago hasta que el bebé empieza a llorar, eso quiere decir que se movilizó el cuerpo extraño, o cuando el bebé pierde el tono y como que se desmaye. En ese momento, el bebé ha ocurrido o ha llegado a un paro cardiorrespiratorio y tengo que actuar realizando las maniobras de RCP. ¿Se pudo ver ahí mejor? Sí, 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 con su explicación perfecto. Cualquier cosa después, quienes quieran por ahí este video nos lo pueden pedir y se lo podemos compartir si lo quieren ver nuevamente, sin problema. Perfecto. Bien. No sé si hay alguna consulta que le quieran realizar al doctor Rostaño sobre estos temas, lo pueden también canalizar en el chat. Me parece información fundamental, sobre todo, bueno, las maniobras, que en un momento como, lo más importante, como bien dijo, es la prevención, pero sin dudas también es importante saber cómo actuar. He tenido la oportunidad de presenciar sus talleres, así que sé que es muy valiosa la información. También quienes estén interesados en conocer más, lo pueden hacer a través de, entiendo, del Instagram, ¿verdad? Exactamente, mi Instagram y a través del Instagram que está ahí la dirección, RCP Primeros Auxilios, que es donde brindamos estos talleres de forma presencial, de forma virtual y podemos responder todas las consultas. Fantástico. Bueno, no sé si en el chat hay alguna duda sobre lo que son primeros auxilios. Si no, yo voy a habilitar. Lo invito, doctor Boló, si quiere activar un segundo su cámara y su sonido. Ahí estamos. Excelente. Bueno, con esto vamos finalizando este encuentro. Por mi parte, más que agradecimiento, han brindado un contenido sumamente valioso. También a todos los que han participado, muchas gracias por sumarse a esta actividad. Y como bien contaron los doctores, por ahí a través de las redes sociales o incluso si nos quieren pedir a través de nuestro teléfono el contacto para continuar formándose en estos temas, lo pueden hacer sin problemas. De la misma manera, como dijo el doctor Boló, en nuestro caso Neogenetic disponemos de lo que es el test del piecito ampliado, que vendría a ser lo que sumamos de contenido a lo que han brindado los doctores, y nos ocupamos justamente de brindar el test ampliado con más de 64 determinaciones que se analizan en laboratorios Perkin Elmer de Estados Unidos, con lo cual lo pueden solicitar también a través del contacto de Neogenetic. Por mi parte, insisto nuevamente el agradecimiento por este tiempo y sin dudas vamos a quedar en contacto para generar nuevos espacios de formación para las familias. Bien, muchas gracias.
Ahí me están llegando comentarios también de los asistentes, les agradecen a los doctores por la información. Así que, bueno, eso. Gracias y cualquier duda que tengan, por favor los invitamos a ponerse en contacto con nosotros nuevamente. Que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias.